Buenos días, mi nombre es Juan Diego Maecha y el día de hoy les vengo a hablar sobre los dos casos que escogí del libro asignado por la profesora. Escogí el primer caso, que es el del Dr. Pi, un paciente con daño cerebral debido a una enfermedad neurodegenerativa, probablemente de origen vascular. Recordemos en la actividad pasada que estos problemas vasculares, problemas por accidentes o así son los que más repercuten en el cerebro y generan daños de este tipo. En este caso afecta su corteza visual, que es incapaz de reconocer a las personas o a los objetos comunes, a los objetos previos del accidente, previos de la enfermedad, él ya no los puede reconocer. Un ejemplo que se introduce en el libro, y es muy importante, que es que confunda a su esposa con un sombrero. El paciente tiene agnosia. Agnosia es el término que se le atribuye al hecho de que no puede reconocer estos objetos y empieza a confundirlos. Los antecedentes y los factores influyentes. Un hombre de mediana edad, músico, era profesor de música también, y su vida previa al daño se describe como una vida bastante normal, sin ningún antecedente notable o trastornos súper importantes que haya tenido previos a esta condición neurológica. Sin embargo, comenzó a presentar dificultades visuales que le causaban pues problemas en su vida diaria. Continuamos con la eh, sintomatología y los signos. Los problemas de percepción visual comenzaron de manera gradual. Esto quiere decir que se fueron incrementando con el paso del tiempo. El doctor Pi comenzó a experimentar dificultades para reconocer objetos comunes. Estas dificultades comenzaron a empeorar con el tiempo y afectaron sus capacidades para reconocer a las personas. Esto es demasiado importante, ya que nosotros como seres sociales necesitamos estar en constante relación con otras personas, y si él perdía pues el rostro de las personas, no lo sabía distinguir, eso afectó de manera muy importante en esto. Seguimos con el correlato neurobiológico, y es el conjunto de eventos que se observan en el cerebro cuando se presenta estas condiciones. Como primera, vi el síntoma de agnosia visual, que es un trastorno del cerebro que no puede asociar estímulos visuales con los conceptos o representaciones mentales previas. En este caso el sombrero, que pues lo confundía con su esposa. El daño cerebral localizado es el daño de las áreas cerebrales asociadas con el procedimiento de la información visual. Vemos el área occipital y temporal del cerebro, que son los responsables de encargarse de este proceso de percepción visual. Tenemos también implicaciones en procesos cognitivos. La memoria no se vio afectada, o sea, él no tenía problemas al recordar parte de su historia, parte de su vida, pero sí empezaba a tener problemas al momento de reconocer su entorno y sus cosas. Su atención selectiva podría haber sido comprometida al no ser capaz de reconocer objetos visuales y no estar pues en el momento presente por la confusión que esto le genera. Paxias. El doctor Pino mostró una dificultad evidente al realizar actividades físicas o motores cotidianas, como pues caminar, y son este tipo de cosas de la cotidianidad. O tocar su instrumento musical. Su habilidad para realizar tareas estaba pues bastante bien, estaba comprometido, aunque la habilidad para reconocer lo que estaba haciendo, ahí es donde generaba el problema, porque pues no puede distinguir entre las cosas. Gnosias. El doctor Pi presenta una clara gnosia visual, que fue la que anteriormente hablé, lo que significa que su capacidad de reconocer objetos a través de la visión estaba muy afectada. No podía distinguir estos objetos, no podía identificar lo que eran y empezaba a confundir las cosas. El lenguaje. Su capacidad para hablar y expresarse estaba intacta, se encontraba muy bien, aunque pues no podía reconocer objetos y no podía establecer conversaciones adecuadas. Las técnicas de evaluación aplicadas, vemos que es la evaluación clínica, que pues es la primera, es la entrevista, que es donde nos puede dar una idea de lo que tiene el paciente. Las pruebas de reconocimiento visual, una vez enterados de su agnosia, pues podemos proceder a hacer este tipo de actividades que nos den un mayor bagaje o un amplio panorama de lo que está sucediendo. Pruebas de función visual y percepción, para que él aprenda a estar en su ambiente y nosotros poder ver que realmente los problemas que él tiene a la hora de percibir objetos, como su organización de la información visual. Evaluación neuropsicológica general, para investigar si otras áreas cognitivas estuvieron expuestas ante esto. Y para una posible impresión diagnóstica es, principalmente la agnosia visual, tenía problemas de la vista, identificar objetos.
y reconocer personas, la diferencia de percepción del esquema corporal, no podía reconocer su propio cuerpo, o la orientación espacial, desorganización perceptual, mostraba un patrón de desorganización perceptual donde la información no se organizaba de manera correcta en su cerebro, haciendo que generen este tipo de confusiones. El trastorno de integración visual de objetos no puede asociar las cosas, no puede pues estar en su vida con normalidad porque pues se confunde. Eso tiene que ser trabajado por psicólogos, por neurólogos y un equipo fuerte de la mano para que se pueda llevar esta terapia. Este es el primer caso. Como anteriormente mencioné, también tenemos las consecuencias o efectos, que es la dificultad de relaciones interpersonales, interacciones sociales. En su vida profesional, un músico necesita estar pendiente de las partituras y de todo ese tipo de elementos que necesita reconocer, ¿no? Impacto emocional y psicológico, muy probablemente tiene frustración y ansiedad, pues al no poder reconocer a su esposa, a sus amigos, a sus conocidos, pues se encuentra en una situación sumamente compleja, ya que pues recordemos que el área visual es de lo más importante para el ser humano. Y ya, ese es el caso número 1. En el caso número 2 tenemos el caso de Jimmy G, que sufrió un daño cerebral debido al alcoholismo crónico que resultó en una encefalopatía que afectó sus capacidades de memoria. Recordemos que esto es muy común, que el alcohol puede dañar gravemente el cerebro y sus funciones, en este caso la memoria. Los antecedentes es que este daño es una condición llamada encefalopatía, que se asocia con una deficiencia severa de tiamina en el cerebro. Es el abuso del alcohol crónico hizo que esto se desencadenara y se incrementara. La sintomatología y los signos es que no puede formar nuevos recuerdos. Él puede recordar parte de su pasado, pero la memoria a corto plazo se ve gravemente afectada. Por eso puede recordar como su infancia y juventud, pero no puede retener nuevas experiencias y aprender nuevas cosas. En esa parte es muy delicada el cerebro y se vio gravemente afectada. Él cree que todavía vive en la década de 1940, a pesar de que pues, está en otra época y que empezó a ser evaluada en 1970. No tiene conciencia de los años que han pasado desde entonces, ya que todo es un constante nuevo aprendizaje para él sin que se retenga la información. En el correlato neurobiológico tenemos atrofia en el tálamo, que actúa como una especie de revelador entre las diversas áreas del cerebro. Pues nos puede ayudar la resonancia magnética estructural, que puede darnos una imagen de cómo realmente está el cerebro y cuáles fueron los ataques físicos que esto tuvo. También la desorientación temporal. Jamie ha manifestado pues que no se puede hallar en un lugar debido pues a que se le olvida o no puede retener este tipo de información. Tenemos alteraciones de corteza prefrontal, que está involucrada en funciones ejecutivas como el juicio y la toma de decisiones, se ven gravemente afectadas por la baja actividad que tienen estas. La disminución de memoria a largo plazo, conserva algunos recuerdos, pero la consolidación de nuevos, como dije, se ve muy afectada. La memoria, no hay afectación significativa en la memoria, especialmente en la memoria episódica. Esto se debe al daño del hipocampo, que es una estructura clave de la formación y consolidación de los nuevos recuerdos. Esto es lo que está más afectado. La atención puede interferir también, no puede estar en el momento presente debido a la ansiedad y a la frustración que debe sentir al no poder crear nuevos recuerdos. En las apraxias no observa ninguna afectación evidente, en eso pues sus movimientos a nivel físico-motores también. Náuseas tampoco muestra términos importantes, puede reconocer objetos. En el lenguaje es capaz de mantener una conversación y habla, sin embargo debido a su desorientación temporal puede generar confusiones, ya que pues él vive en otra época según él, y eso afecta gravemente. Las funciones ejecutivas, sí hay una afectación significativa, ya la que toma las decisiones y juicios están en la corteza prefrontal y es una de las que más se ve envuelta en este tipo de situaciones por el alcohol. Las técnicas de evaluación puede ser la entrevista, que es muy importante, pruebas de memoria, ya que en este caso es lo primordial de este caso, que es la memoria a corto plazo,
y la entrevista nos ayuda a indagar más en la historia del paciente y tener un mejor diagnóstico. Pruebas de orientación temporal y espacial para hacerlo caer en cuenta realmente de la época en la que está y pues irlo alejando un poco de lo que él cree que está pues en su cabeza. El diagnóstico principal es que presenta un cuadro clínico que corresponde a la encefalopatía de Wingrad-Korsakoff, un trastorno neurológico causado por la deficiencia de tiamina, generalmente asociado con el abuso crónico del alcohol. La causa de la deficiencia de tiamina y el abuso que tuvo con el alcohol. El síntoma prominente es el daño a la memoria y la amnesia anterógrada, ¿no? Que incapacidad de formar nuevos recuerdos. La desorientación temporal, de que él no se encuentra en la época en la que debería estar, sino él vive en su época, vive en su tiempo por no generar nuevos recuerdos. La alteración de funciones ejecutivas a la hora de tomar decisiones y planificar se ve gravemente afectada al no tener una noción real del tiempo que está sucediendo. Consecuencias y efectos, podemos deducir que sus relaciones familiares se fueron gravemente afectadas, de que él no puede generar nuevos lazos, no puede generar nuevas relaciones por vivir en el pasado, vivir en 1940, lo que hace vivir en un mundo completamente distinto. Eso le cuesta muchísimo, él no puede recordar interacciones previas con amigos o conocidos amigos del trabajo, sino te puede recordar a mucha distancia. Y es un hombre educado, tiene una vida estable, pero pues dado a esto, digamos que su vida empezó a alterarse de muchas maneras a no poder generar nuevos recuerdos. Estos fueron ambos casos del libro, los escogí porque creo que tienen un alto impacto en nosotros como psicólogos y espero que se haya entendido bien la explicación. Muchas gracias.